Guatemala la responsabilidad social empresarial se ha ido desarrollando. Las empresas implementan programas y proyectos de este tipo, reafirmando su compromiso con el país. Las empresas están convencidas de que el éxito económico ya no depende únicamente de una estrategia de aumento al máximo de los beneficios a corto plazo, sino de tener en cuenta el fomento de la responsabilidad social, incluyendo los intereses de las comunidades donde se ubican los proyectos y en las comunidades aledañas. Es imperativo acelerar la implementación de la responsabilidad social empresarial en la micro, pequeña y mediana empresa, así también en cooperativas, para llegar a la efectividad de las 33.000 comunidades que hay alrededor de todo el país. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema responsabilidad social empresarial para el desarrollo de Latinoamérica. Y para ello nos acompaña a mi izquierda el señor Bernardo Klicksberg. Él es un pionero en responsabilidad social empresarial a nivel mundial. Ha escrito más de 50 libros bestseller y ha asesorado a más de 30 países alrededor del mundo. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Es un gran gusto. ¿Cómo la responsabilidad social empresarial es un motor para acelerar el desarrollo de los países y cómo es que se involucran las empresas dentro de ello? Hoy el mundo tiene dificultades muy serias, como estamos viendo. Es un mundo donde la mitad de la población de todo el planeta, 3.250 millones de personas, están por debajo de la línea de la pobreza. Hay 2.400 millones de personas que no tienen una instalación sanitaria, que no tienen un baño. Hay 1.020 millones de personas que tienen hambre en un mundo que podría producir alimentos para mucho más de su población actual. Es urgente que haya políticas públicas que pongan en primer lugar a la gente, como lo dice el libro que hemos escrito hace poco con el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, se llama Primero la Gente. Es el que tiene aquí, ¿verdad? Sí, este libro, Primero la Gente, está por su 10ª edición en español y termina de ser traducido al chino en China, o sea que va a llegar a una población muy numerosa. Y nuestros planteos es que esto es absolutamente antiético. No puede ser que con tanto desarrollo tecnológico, con tantas posibilidades, haya una gran parte de la población mundial esté condenada a la pobreza. Los gobiernos tienen un rol central, las políticas públicas deben ser las primeras en una sociedad en garantizar, en una democracia, en garantizar a todas las personas sus derechos más básicos, están en todas las constituciones de América Latina y de otros países, a alimentación, a trabajo, a salud, a educación. Pero la empresa privada tiene que jugar un rol muy importante también. La empresa privada es un motor de la economía y hoy la opinión pública en el mundo exige ética a los políticos, pero también exige ética a los empresarios y a las empresas. Les exige que formen parte de las soluciones y no de los problemas, o sea que las empresas sean aliados de los gobiernos. La política pública tiene que ser muy activa en asignar recursos y abrir programas, pero la iniciativa privada, la empresa privada debería ayudarla fuertemente en este camino. O sea, hoy se le pide a la empresa privada algo que no se le pedía hace 10 o 15 años. Se le pide, por un lado, que inspire confianza. La gente exige que las empresas se porten muy bien, pero además las empresas tienen un potencial enorme de ayudar a que haya educación, a que haya salud, porque pueden hacerlo aportando dinero, que se espera que aporten dinero, pero además pueden aportar gerencia, conocimientos de todo orden tecnológicos, espacios en internet, canales de comercialización. Si la empresa ayuda a las políticas públicas a desarrollar amplios programas sociales, puede ser vital en la solución de los problemas. Te doy un ejemplo muy práctico. El Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, el creador del microcrédito a nivel mundial, desafió a la mayor empresa de lácteos del mundo, Danone. En Bangladesh, su país, hay mucha desnutrición, como en Guatemala. Entonces la desafió a que produzca un yogur muy barato y que adentro de ese yogur estén todos los micronutrientes que necesita un niño para alimentarse. Resultó.
produjeron un yogur ultra barato y con todos los micronutrientes, y bajó la tasa de desnutrición infantil en Bangladesh. Esas son las combinaciones en que debería estar la empresa privada, aportando a grandes problemas nacionales de este modo. No solo tiene que verse como un factor fundamental para el desarrollo económico de sus naciones, sino que también un ente cambiador de vidas de sus pobladores. Así es. Por ejemplo, un ejemplo culminante de esto es la actividad de Bill Gates, digamos, el mayor empresario del mundo en materia de tecnologías avanzadas. Fundó una fundación que hoy es la que tiene más recursos en todo el mundo, la Fundación Gates. Tiene 60.000 millones de dólares, 30.000 que le donó Gates y 30.000 que le donó Warren Buffett, el gran empresario de las inversiones. Sí. Esa fundación está enfocada totalmente en luchar contra las enfermedades de los pobres, en luchar contra la malaria, que mata a 2 millones de personas por año, la tuberculosis, el SIDA, el paludismo, y salvó 7 millones de vidas en los últimos años, con tecnologías gerenciales muy avanzadas. Y Bill Gates dejó sus empresas para dedicarse exclusivamente a salvar vidas. Esto es responsabilidad social empresarial. Y hoy la opinión pública premia o castiga a las empresas según hagan o no hagan responsabilidad social empresarial. Y eso va a ser una tendencia cada vez más fuerte en todo el mundo. Las empresas que lo hagan van a tener más lealtad de los consumidores, van a tener más apoyo de los fondos de inversión constituidos por pequeños inversores que están buscando empresas con alta ética para dejar sus ahorros porque han sido estafados innumerables veces por empresas sin ética. Van a tener más competitividad en los mercados internacionales. Las que no hagan responsabilidad social empresarial, y en América Latina hay muchos que no lo hacen, que no están conscientes, van a perder en todas las áreas, van a ser menos competitivas, menos productivas. Los consumidores las van a dejar por otras que hagan responsabilidad social empresarial. Así que esto es el desafío gerencial más importante para la empresa privada del siglo XXI. ¿Cómo podemos hacer para que la misma sociedad civil se involucre en la responsabilidad social dentro de sus comunidades y dentro del país? Sí, la sociedad civil en las experiencias de más logros ha sido una alianza estratégica entre la política pública, la sociedad civil y la empresa privada. Los tres aliados han librado luchas muy importantes. En los Estados Unidos, por ejemplo, en los años anteriores, la sociedad civil fue la clave en la derrota del hábito de fumar en los Estados Unidos. Enfrentó a la industria más poderosa, una de las más poderosas del mundo, la industria productora de cigarrillos. La Organización Mundial de la Salud ha demostrado terminantemente que el cigarrillo es principal causa de muerte en los países desarrollados. Y la sociedad civil libró una campaña implacable que triunfó. El consumo de cigarrillos en los Estados Unidos se redujo del 20% de la población, era el 60% de la población. Y además esas normas se están difundiendo en todo el planeta. Entonces, esa alianza entre los tres, yo creo muchísimo en la sociedad civil, creo muchísimo en el voluntariado, la gente que hace cosas por los demás. Los voluntarios hoy son casi 1.000 millones en el mundo, 1.000 millones de personas que hacen cosas por los demás. Una China completa, para decirlo de algún modo, haciendo cosas por lo demás. Sí. Devuelven la esperanza y la fe a todos. Y en Guatemala ustedes tienen organizaciones voluntarias muy encomiables. Ahora se estableció en Guatemala un techo para mi país, sí, y ya tienen 7.000 voluntarios en Guatemala. Un techo para mi país es una organización de jóvenes totalmente de tu edad, profesionales, brillantes como tú, y construyen en 2 días una casa para la gente en pobreza extrema, que vive sobre el barro, y a precios mínimos totalmente, y en base a trabajo voluntario y en base a apoyo de la empresa privada. Y están construyendo casas en América Latina, han construido 80.000 casas en muy poco tiempo. Tengo el honor de haber sido designado por ellos su asesor principal, lo que he aceptado en forma voluntaria. Okay. Bueno, ya vemos claramente que la sociedad civil puede hacer la diferencia en cada nación, y le dejamos el reto a la sociedad civil guatemalteca que haga la diferencia en las 33.000 comunidades de nuestro país. Vamos a un corte y luego continuamos en Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo.
Señor Klingsberg, usted ha sido asesor de más de 30 países alrededor del mundo y también trabaja con organizaciones como UNICEF, el BID, UNESCO y también la ONU. ¿Cómo estas organizaciones pueden ayudar también y ser entes participadores de la responsabilidad social empresarial en los países de Latinoamérica y, por ejemplo, el caso de nuestro país, Guatemala? El ejemplo lo tuvimos el día de ayer. Ayer Guatemala se convirtió en la capital internacional de la responsabilidad social empresarial. Convocados por una organización guatemalteca, Centrarse, que es una organización creada por los empresarios para educar a los empresarios en este desafío, y con todo el apoyo de todo el sistema de las Naciones Unidas, que está coordinado en toda Guatemala por un eminente representante, Mauricio Valdés, que es el director del PNUD, el representante del PNUD en Guatemala. Asistieron a esa convocatoria más de 500 o 600 empresarios de todo Guatemala, y estuvimos ayer, me tocó dar la conferencia de cierre, compartiendo con el ministro de Economía, cuya presencia destaqué especialmente. Es inusual que un ministro de Economía acompañe durante tanto tiempo, pronunció un mensaje brillante durante tanto tiempo hasta el final, una reunión de este tipo que es una señal de apoyo muy importante a la responsabilidad social empresarial, y así fue apreciada por todos los concurrentes. Allí debatimos con los 600 las ideas más avanzadas sobre responsabilidad social empresarial. Eso es una alianza del sector empresarial privado, las Naciones Unidas, el apoyo de las políticas públicas a través del ministro de Economía, para poner en el centro de Guatemala. Guatemala tiene que avanzar mucho en este campo. Guatemala es un país con posibilidades enormes para inversión y desarrollo, tiene todo por delante. Eso significa que hay que hacer muchísimo más en políticas de salud, de protección a las madres pobres. Las políticas públicas tienen que hacer mucho más, pero la empresa privada tiene que comprometerse y centrarse en esa dirección. Pero todos los empresarios deberían sumarse a organizaciones como Centrarse para fortalecerla y para profundizar mucho más estos esfuerzos. ¿En qué consiste el concepto del libro La gente primero? Y por ejemplo también el otro libro que usted tiene, Más ética, más desarrollo. ¿Cómo no? Más ética, más desarrollo tiene 19 ediciones actualmente. Ayer mucha gente ha leído el libro en Guatemala. Esa oportunidad ha tenido gran repercusión en Guatemala, como en 15 países se editó el libro. Lo que decimos es que los países que les ha ido mejor en materia de desarrollo, que son actualmente los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, han aplicado ética a la economía. Eso quiere decir, las políticas públicas garantizan en primer lugar que se cumpla la ética, que todo el mundo tenga asegurada de educación desde preescolar hasta terminar un posgrado, becado por el Estado, financiado por toda la sociedad. ¿Y en qué consiste ahora el concepto del libro Primero, la gente, que escribió en conjunto usted con el Premio Nobel? Sí, Amartya Sen, mi socio en este esfuerzo, es probablemente el economista que más ha influido las ideas económicas después de Keynes, ¿no? Sus libros han sido traducidos a todos los idiomas. Y ahí lo que planteamos juntos es que para que una economía crezca realmente, crezca en el largo plazo, no solo esporádicamente, tienen que estar todos adentro, tiene que ser totalmente inclusiva. Si en una economía buena parte de la población no consume porque es muy pobre y no puede trabajar porque el sistema educacional no le es imposible de finalizar secundaria, etcétera, entonces esa economía va a ser débil, va a ser muy vulnerable, sujeta a lo que pase externamente a esa economía permanentemente. Entonces la receta para un crecimiento de verdad es poner primero a la gente. Cuanto más inclusión de la gente, lo mostró Lula categóricamente en estos 8 años que gobernó uno de los mayores países del mundo, Brasil. Sacó a 20 millones de personas de la pobreza con políticas que ponían en primer lugar la educación y la salud, y las convirtió en clase media, ¿no? 20 millones, una población mucho mayor que la de Guatemala, un Guatemala y medio que sacó de la pobreza y lo convirtió en clase media, no mágicamente. Lo que hizo es salirse totalmente de las políticas económicas ortodoxas del neoliberalismo
y desarrollar gigantescos programas sociales como Bolsa Familia, que sacó a 45 millones del hambre y permitió que todos los brasileños coman actualmente, grandes programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa, de inversión en ciencias y tecnología, de acompañamiento del Estado a las empresas para desarrollar el potencial productivo, privilegiando la educación y la salud en primer lugar. Y con eso convirtió a Brasil actualmente, después de las 4 o 5 grandes potencias, es el sexta o séptima economía del mundo, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer también para que las empresas se involucren dentro de las comunidades, lleguen al mero punto que realmente se debe tocar? Por ejemplo, para que puedan ayudar en proyectos de vegetales, de tilapias y proyectos productivos y entre otros, para que puedan ayudar al desarrollo de las mismas. Yo escuché ayer del programa, de un programa muy importante de la Fundación Tigo, que se llama el programa ABC, que me parece el tipo de cosas que debe hacer la empresa privada en Guatemala. A quiere decir aulas. Construyen aulas, construyen escuelas en las zonas más pobres del país. B quiere decir baños. Los chicos en la mayor parte de las escuelas públicas no tienen baños, sí, lo más elemental de todo. Y C quiere decir cocinas, porque están desnutridos. Si la escuela tiene una cocina, eso puede mejorar sensiblemente la situación. Ellos han llegado, se me explicaron, construyeron 123 escuelas donde van 25.000 chicos. Se necesita muchísimo más. Pero es en ese camino, política pública que es la principal responsable, apostando a educación y salud, elevar la recaudación fiscal que es muy baja en Guatemala con un gran pacto fiscal, digamos, donde se financie mucho más educación y salud con garantía de que esos recursos van a ser invertidos en esas áreas. Y por el otro lado la empresa privada comprometiéndose mucho más. Comprometidas con las comunidades y el desarrollo de las mismas. Directamente, o sea, no aportando una vez cada tanto al estilo de caridad, sino haciéndose responsable. En definitiva, la responsabilidad social empresarial viene de la Biblia, que es mi texto de referencia fundamental, ¿no? En la Biblia dice Moisés y dice Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento, dicen que tenemos que hacernos los unos responsables por los otros. Y la empresa privada, que tiene un rol tan importante en la economía, tiene esa responsabilidad más que todos. Si hace más de 2000 años lo mencionaron, debemos de seguir ese patrón para el desarrollo de todas las naciones. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Señor Klinsberg, usted fue el fundador del programa 100 jóvenes para un desarrollo con ética. ¿En qué consiste este programa que usted creó? Estamos muy estimulados por ese programa. Yo tomé los 100 mejores egresados de la mayor universidad de la Argentina, la segunda de América Latina, la Universidad Nacional de Buenos Aires, en las áreas económicas donde tú trabajas. De economistas, contadores, administradores, gerentes. Y los entrené durante un año, los capacité durante un año, tuvimos 2000 aspirantes, elegimos 100 de 2000. Los capacité durante un año entero en las ideas más avanzadas del mundo para hacer desarrollo con inclusión social. Entonces en las ideas de Amartya Sen, de Joseph Stiglitz, del premio Nobel de Krugman, de Muhammad Yunus, en mis propias ideas. Durante un año, además, los hice interaccionar con los premios Nobel y demás por videoconferencias, etcétera, para que ellos, después de terminado este programa, enseñaran eso en las aulas de la universidad. O sea, en una palabra, formé una generación de nuevos docentes, jóvenes, en áreas económicas, con una visión totalmente, en donde primero es la gente. Yo la llamo la visión de una economía con rostro humano, en lugar de la visión que ha demostrado ser totalmente fracasada el neoliberalismo ortodoxo, que ha conducido al mundo a este callejón, a esta explosión total de las bolsas en el mundo, a un desastre que significa costos sociales inmensos para gran parte de la población del planeta. Cuando se pierde la ética, vemos ahí. Claro, yo les enseñé una economía con ética y una economía con rostro humano. Estos 100 jóvenes se han multiplicado totalmente, porque el programa ha sido tan exitoso que fue inmediatamente tomado por las mayores universidades del Perú, del Uruguay, ahora de México y del Brasil, y la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández,
visionaria en este plano, que ha invertido muchísimo en ciencia y tecnología. Argentina ha dado un salto gigantesco en los últimos 5 años en ciencia y tecnología, produce satélites y produce reactores nucleares para fines pacíficos y los exporta a todo el mundo actualmente. La presidenta de la Argentina vio la importancia de este programa y nos dio todo el apoyo para hacerlo en todas las universidades del país. En este momento se está dictando en 26 universidades argentinas el programa de los 100 jóvenes. O sea, Argentina, y la están acompañando Perú, Uruguay, como mencioné anteriormente, Brasil, México, está formando a algunos de los jóvenes más capaces para cambiar los contenidos de la enseñanza en todas las universidades. Y enseñar cómo Mohamed Yunus hizo el pacto con Danone contra la desnutrición, y aprender cómo Bill Gates está cambiando la vida de muchísima gente, como Warren Buffett, como la responsabilidad social empresarial y políticas públicas, donde primero la gente están cambiando sociedades completas. Los resultados están a la vista, ¿no? Brasil logrando esto, mientras que Menem en la Argentina, yo soy argentino, en los años 90 convirtió a 8 millones de personas que eran clase media en pobres. Lula convirtió a 20 millones de personas que eran pobres en clase media, ¿no? El modelo de Menem era el neoliberalismo ortodoxo y el de Lula son economías con rostro humano. Entonces la diferencia es muy clara. En Uruguay, en este momento, una economía con rostro humano, todos los chicos de la escuela primaria, 300.000 chicos, gracias a un programa gubernamental con apoyo empresarial que se llama Ceibal, entraron en la era digital. Todos recibieron en el aula una computadora propia. Todos los maestros fueron preparados, se puso hi-fi en todas las escuelas, incluso las más pobres del Uruguay, y toda la escuela primaria trabaja con computadores, y ahora se está haciendo lo mismo en secundaria. Y en Chile, de Michelle Bachelet, esta mujer notable, creó hogares donde las mujeres trabajadoras pueden dejar a sus chicos para todas las mujeres trabajadoras de Chile, financiados por el Estado y de la más alta calidad. Todos esos países están creciendo con inclusión social, y hoy ellos son una referencia para Estados Unidos y para Europa, que están con problemas gravísimos. Vemos claramente reducir la brecha tecnológica y el involucramiento de la mujer también a la economía de los países. ¿Qué estrategias debemos seguir en Guatemala? Porque tenemos dos caras. La Guatemala de la capital, que es lo más desarrollado desde Puebla, México, hasta el norte de Colombia, pero también tenemos una Guatemala que tiene 200 años de atraso. Para que haya un desarrollo económico y un desarrollo social enlazado en conjunto, ¿qué estrategias debemos de seguir para que también nos ayude a cumplir los objetivos del milenio que están puestos para el 2015? Claro, yo me baso siempre en cifras. Para mí no existe epítetos, adjetivos, decir que las cosas son buenas o malas. Yo me guío por las cifras. El desarrollo no es mágico. En primer lugar, yo miro siempre la cifra de cuánto invierte el país en salud y en educación. Las Naciones Unidas tienen fijados los estándares en las metas del milenio y en muchos otros lugares. Un país debería invertir, un país en desarrollo como Guatemala debería tratar por lo menos de avanzar en esa dirección, de invertir el 6% del Producto Bruto en salud y el 6% en educación. Son los mínimos que exigen las Naciones Unidas. Argentina y Brasil invierten más del 6% del Producto Bruto en ambos lugares, en educación y salud actualmente. Guatemala está muy por debajo de esa inversión. Ahora, para invertir se necesita un nuevo pacto fiscal, tiene que haber recursos, y se necesita que el Estado se eficientice, ¿no? Que tenga una gerencia profesional, que haya meritocracia, que salgan los cargos públicos, sean concursables, como en España, como en Francia, etcétera, y no sea un sistema de reparto exclusivamente clientelar, etcétera, y que sea transparente, que se elimine totalmente la corrupción. Guatemala necesita invertir. Es típico que decimos, y yo en gerencia social desarrollé esa idea, decimos gastar en educación, gastar en salud. No es un gasto. Lograr que las niñas tengan un año más de escolaridad, o que haya menos mortalidad materna, que es tan grande en Guatemala, es una inversión, es la mejor inversión que una sociedad puede hacer. Hay dos Guatemalas, la segunda es mucho mayor que la primera demográficamente, ¿no? Las cifras sociales, ha habido progresos, pero las cifras sociales son totalmente desafiantes. Necesitamos que la primera sea totalmente solidaria con la segunda, que va a ser en beneficio de la primera y del país en su conjunto. Cuanto más guatemaltecos
estén integrados a la economía y a la sociedad, mayores van a ser las posibilidades de crecimiento, de sostenido de la economía, mejor va a ser la empresa privada. La gran reunión de ayer, que yo creo que es histórica para Guatemala, presidida por Rodolfo Heinemann, el presidente de Centrarse, y con muchos empresarios de primera línea del país, fue qué papel puede cumplir la responsabilidad social en las metas del milenio. Hay que acelerar totalmente el paso, es lo que decimos, políticas públicas que generen un nuevo pacto fiscal e inviertan mucho más en educación y salud, y una empresa privada que, como las que estaban ayer, entienda que al mismo tiempo que tiene que vender y exportar, tienen que producir valor social. Tienen que meter sus capacidades gerenciales para potenciar programas sociales o inventar programas sociales como este ABC, por ejemplo, que conocí ayer, y otros que hay en el país en la misma dirección. Claro, si Guatemala tiene una diversidad de necesidades, entonces no solo un enfoque puede haber en diferentes áreas, en salud, en educación, entre otros en este caso, ¿verdad? Todo lo que estamos planteando no está en el texto bíblico, que es el mayor tratado de política social que yo conozco en la historia del género humano, ¿no? de ser el libro más leído en toda la historia de la humanidad, el bestseller absoluto, nadie le puede competir, está en todos los idiomas. El texto bíblico dice dos cosas que quiero subrayar al final. Uno dice, terminantemente, la voz de la divinidad dice en la Biblia: no desatenderás la sangre de tu prójimo. Estar en una sociedad donde hay un 43% de niños desnutridos, el texto bíblico nos provoca a todos, nos dice: no puede ser, no se puede desatender el sufrimiento de estos niños. Si un chico no come bien, hasta los 3 años su cerebro no se conforma. No se conforman, está aprobado por la UNICEF, las conexiones interneuronales, y va a quedar con atrasos para toda su vida. Y el texto bíblico dice: el que ayuda al otro se ayuda a sí mismo, y está aprobado hasta el cansancio. Sobre las empresas privadas, que son altamente responsables, ganan mucho más dinero, son mucho más competitivas, son mucho más productivas, incluso su personal trabaja con mucho más voluntad de producir. Pero además, a los empresarios que pueden estar escuchando este programa, la Biblia explica que somos todos seres humanos finitos. El empresario que se mete de verdad en la idea de responsabilidad social va a ser mucho más feliz, más saludable, está probado médicamente, porque va a estar más en armonía consigo mismo, y además todos los días cuando vuelva a su casa y sus hijos le pregunten qué estás haciendo, se va a sentir muy orgulloso de poder decirle a sus hijos que está haciendo responsabilidad social. Dejamos ahí claramente en el libro mayor que hay en el mundo las dos frases que deben decidir la sociedad civil, el gobierno y las empresas para el desarrollo a nivel mundial. Señor Bernardo Klingsberg, muchas gracias por haber estado acompañándonos en Inversión y Desarrollo. Un gran costo. Debemos de fomentar una cultura de responsabilidad social empresarial para que más empresas se involucren e implementen programas y proyectos para acelerar el desarrollo económico y social de los países. La responsabilidad social empresarial es una ventaja competitiva que permite a las empresas lograr la sostenibilidad en el mercado. Ha llegado para trascender en los próximos 25, 50 y 100 años. Debemos de implementar indicadores a nivel nacional de cuál es el aporte de las empresas, las fundaciones, las ONGs, el voluntariado, entre otros. En este año electoral, exhortamos a los candidatos presidenciales, vicepresidenciales, alcaldes, diputados y aspirantes a gobernadores que en sus planes de acción incentiven a las empresas a implementar programas de responsabilidad social empresarial en beneficio de toda la población. Un voto consciente hará una Guatemala diferente. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. No te podría cambiar, es tanto lo que te debo. Tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños. Todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en